Estamos comenzando esta plática con el doctor Marco Antonio Juárez Parra, cirujano oncólogo, para comentar un tema muy interesante, muy informativo: cáncer de tiroides. Doc, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, Rogelio? Muy bien. Cáncer de tiroides, Doc. En este caso, la prevalencia de este tipo de cáncer en nuestro estado, Coahuila, ¿cuál es, Doc? Pues mira, este es un cáncer interesante, dado que pues es un cáncer que a lo que se ha visto en los últimos años ha tenido un aumento en su frecuencia. Mucho esto es debido, ahorita vamos a platicar de eso también, pues a que la mayoría de las veces estos tumores ya no necesariamente nos tienen que dar síntomas para detectarlo. Al ser en la zona del cuello, la mayoría de los tumores actualmente se están detectando de forma incidental. Uno se hace un estudio por otra situación, se hace una tomografía que incluye un segmento ahí del cuello, te están estudiando por otro tumor y se detecta. Entonces, pues dado a esto, pues la incidencia en los últimos 15 años ha ido aumentando y así actualmente en nuestro país pues es el cuarto tumor en general en toda la población y es el tercero en las mujeres. Claro. La glándula tiroides, Doc, tiene una función. ¿Qué es inicialmente? Ok, pues la glándula tiroides es, como su nombre lo dice, pues es un órgano. Por definición, las glándulas se encargan de producir unas sustancias que se drenan hacia la sangre. Estas se llaman hormonas. La hormona que nos ayuda a producir la glándula tiroides pues es la hormona tiroidea. Este órgano se encuentra localizado en la parte baja del cuello, justo abajo en lo que en los hombres es, digamos, la manzana de Adán. Y las funciones que tiene, pues estas sustancias que produce, pues nos ayuda a regular la frecuencia cardíaca, o sea, el latido de nuestro corazón, la presión, la temperatura y el peso. Doc, ¿a quién afecta más? ¿Niños, adultos mayores? Pues mira, normalmente este es un tumor que se puede presentar a cualquier edad, pero sin embargo la gran mayoría de los pacientes son mujeres y se encuentran en una edad temprana. Alrededor se encuentran entre los 30 y los 50 años, pero el gran fuerte pues se encuentra más o menos en la década de los 40. Como toda enfermedad, Doc, existen factores de riesgo, ¿no?, para la prevalencia. ¿Cuáles serían los principales, Doc? Los factores de riesgo, como cualquier tumor, la mayoría de las veces pues no encontramos una causa así atribuible. Sin embargo, pues hablando específicamente de este cáncer, pues ¿qué causas están bien estudiadas? Por ejemplo, el antecedente de la radiación. Radiación en la cual puede ser terapéutica, por ejemplo, pacientes que tuvieron tumores que involucraron radiación, especialmente aquí a la zona del cuello o a la zona del tórax. Esto entre más joven se recibe esa radiación, o sea, digamos, pacientes que fueron niños y recibieron tratamiento, pues ese es un factor bien estudiado. Y otro factor estudiado, pues es igual, hay algunos síndromes genéticos en el que pues existen mutaciones dentro de las células que lamentablemente se pueden heredar y que predisponen. Pero como te repito, todas estas causas que acabo de mencionar no representan ni el 10% de la mayoría de los tumores que se les puede dar una explicación, digamos. Me imagino como cualquier tipo de cáncer llegan a existir diferentes tipos, ¿no? Sí, de hecho, pues el cáncer de tiroides tiene 4 grandes tipos. Los 2 más comunes se llaman papilar y folicular. Estos son, nosotros le llamamos bien diferenciados y por lo tanto son de buen pronóstico. Y de ahí vamos a los que son menos comunes, que uno se llama medular, que ese es principalmente el que platicábamos que puede tener relación con síndromes hereditarios. Y el más agresivo, que también la principal característica que tiene es que afecta a pacientes ya mayores. O sea, el paciente prototipo tiene más de 70, 80 años y se llama el cáncer anaplásico. Son básicamente esos 4. Doc, al ser un tumor, me imagino que genera un síntoma, un crecimiento. ¿Qué nos puede platicar de los síntomas? Pues mira, muchos de los síntomas que genera se relacionan al sitio donde está. Entonces, si estamos hablando que está en el cuello y como cualquier tumor, pues se desarrolla como una bolita que va creciendo. El principal síntoma pues es aumento de volumen a nivel del cuello. Por la relación que tiene o el sitio donde está, conforme crece, pues puede causar otros síntomas a nivel local. En este caso, pues por la cercanía que tiene con la tráquea y con la vía digestiva, pues puede traer cambios en la voz, dado que el nervio que controla la voz pasa por ahí, y también dificultad para tragar, por ejemplo. Eso pues ya nos habla de casos avanzados. Pero como te platicaba en un inicio, actualmente la gran mayoría se diagnostica sin ningún síntoma porque se detectan en etapa pequeña y normalmente por otro estudio que no tiene nada que ver en relación a esto. Por el área donde se encuentra, principalmente en su gran porcentaje en el cuello, ¿llegan a ser visibles, Doc, inicialmente? Inicialmente, o sea, estamos hablando que la glándula tiene un tamaño dependiendo de ser mujer, ser hombre, pero estamos hablando de una glándula que tiene un tamaño más o menos... Es una glándula dividida en 2 y unida por el medio con la tráquea. Más o menos la glándula mide unos 3 centímetros. En una persona normal, esa glándula se puede tocar, pero no se ve, digamos, diferente al resto del cuello, se ve simétrico.
Entonces los síntomas, pues especialmente cuando aumentan de volumen, pues se pierde esta simetría. Normalmente el paciente está viéndose en el espejo y pues se ve que de un ladito tiene más aumentado de volumen, se toca y es donde se siente el nódulo. Doc, exploración física, estudios de gabinete, ¿cómo se diagnostica? Ok, pues normalmente, pues como ya lo mencioné, cuando no son de forma incidental y cuando ya se están estudiando propiamente o ya alguien lo tocó, son 2 estudios básicamente los que se piden después. Primero es un estudio de función tiroidea, que ese pues nos sirve para ver cómo está la función de la glándula. No es un estudio específico pues para el cáncer, pero sí nos ayuda a diferenciar, dado que no todos los aumentos de volumen o todas las enfermedades de la tiroides suelen ser cáncer. O sea, hay enfermedades benignas que también crece la glándula o otras enfermedades, por ejemplo, que producen más de esa sustancia que te platicaba, que es la hormona tiroidea. Después el estudio que sigue pues es el estudio de elecciones, hacer un ultrasonido del cuello. Esto pues, es un estudio que realizan los médicos radiólogos y ahí analizan pues la glándula en sí, le ven varias características, la forma, los nódulos y ya propiamente a cada bolita, que es el nódulo propiamente, le ven características que nosotros los oncólogos nos sirve para diferenciar, o sea, cuál es el riesgo que un nódulo sea benigno o maligno. La mayoría de los nódulos, eso es importante, van a tener características benignas. Sin embargo, pues ya cuando el radiólogo nos ajuste un riesgo y nos diga una posibilidad de qué tan malo o bueno puede ser un nódulo, pues lo que sigue es tomar una muestra. Esta muestra también la toman los médicos radiólogos y es con una aguja pequeñita, se toma una biopsia del interior y se manda a estudiar con un patólogo y la mayoría de las veces ahí podemos tener un diagnóstico. Después, el siguiente sitio, este tumor a donde se iría, pues son los ganglios, obviamente los ganglios del cuello. Si se detectan, pues también se hacen los mismos estudios de imagen. En dado caso que sean sospechosos se biopsían y a veces incluimos un estudio que se llama tomografía igual para ver la extensión de la enfermedad. Tratamientos, Doc, que son fundamentales, ¿no? El tratamiento pues fíjate que esta es una enfermedad que a pesar de que, a diferencia de otros tumores, por ejemplo, que se han salido de su sitio original, en este caso estamos hablando de la tiroides. ¿Cuál es el siguiente sitio donde la enfermedad se iría? Serían los ganglios. Y después de ahí, pues ya brinca a lo que se llama la enfermedad metastásica, que eso es pues que la enfermedad se vaya a otros lados, como pueden ser los pulmones, los huesos. Esa es una enfermedad que independientemente de la etapa de la enfermedad en la que se encuentre, la cirugía tiene un papel en prácticamente todos los casos. Cambia la cirugía, o sea, hay pacientes que la cirugía consiste en quitar solo, por ejemplo, la mitad de la tiroides. Obviamente se reserva tumores tempranos, pequeños, localizados. Cuando la enfermedad se encuentra en ambos lóbulos o tiene un tamaño mayor, pues se quita toda la glándula. Y dependiendo, pues si la enfermedad está afectando los ganglios, pues también se hace esa parte. Como te digo, esa es la parte, digamos, que se resuelve con cirugía. Sin embargo, pues después de ahí hay tratamientos complementarios. El principal tratamiento complementario pues es una sustancia que se llama yodo radioactivo. Recordemos que la materia prima de la hormona tiroidea es el yodo. Entonces, pues actualmente hay un tratamiento en el que el yodo, que es digamos la materia prima y es lo que la célula de la tiroides se come para después producir, pues haz de cuenta que se le pega una sustancia radioactiva. Esto nos permite en tumores que son avanzados, permite como eliminar todas esas pequeñas celulitas que hayan quedado y que obviamente nuestros ojos con cirugía pues quitamos la glándula. Pero siempre hay riesgo de que haya células microscópicas y pues para eso se agrega este tratamiento con yodo. Y también, pues todo paciente que se le quita la tiroides, y especialmente cuando se quita completa, pues tenemos que tener un tratamiento con el reemplazo de la sustancia que normalmente produce. Afortunadamente, en el caso de esta glándula, pues la hormona existe en forma de una pastilla. Entonces, los pacientes igual que tienen cáncer de tiroides siempre tienen que tener un tratamiento que se llama de supresión con hormona tiroidea. ¿Esto qué quiere decir? Los pacientes toman una cantidad mayor, digamos, a la que su cuerpo requeriría y con esto cualquier célula que quede se permanece, digamos, como en un estado dormido. Esos son básicamente los 3. Este tumor como tal no hay tanto papel, por ejemplo, de la quimioterapia. Entonces, esa se reserva pues a casos ya avanzados donde hay enfermedad metastásica. La terapia blanco, que es el otro tratamiento que dan los oncólogos médicos, puede tener un papel en algunas enfermedades y la radioterapia es, digamos, menos indicada. Doc, gracias por la información, la explicación que nos brinda. Está en Cristos Muguerza, Saltillo. Sí, estamos en el Centro Médico del Hospital Cristos Muguerza, Saltillo, en Paseo Villanta, en el consultorio 204. Maneja página web y también un número de contacto. Sí, mi número de contacto es 844-11-46-821 y mi sitio de internet es www.oncologomarcojuarez.com. Vamos a repetir el número de contacto directo del doctor Marco Antonio Juárez Parra, cirujano oncólogo, para que se puedan comunicar. 844-11-46-821. Repito el teléfono,
844-1146, 821. Doc, gracias por estar con nosotros. Gracias.